La siguiente historia nos sumerge en un enigma inquietante que conecta antiguos cultos, sueños perturbadores y una entidad colosal que yace dormida en las profundidades. A medida que un investigador descubre fragmentos de esta terrible verdad, la realidad misma se desmorona, revelando horrores que trascienden la comprensión humana. Apaga las luces, ajusta el volumen y presta atención. En lo más profundo de mi ser, sé que no hay nada más misericordioso que la incapacidad del cerebro humano para conectar todos sus fragmentos de conocimiento. Vivimos en una isla de ignorancia, flotando sobre un mar negro e infinito. Un mar que nunca debimos explorar. Las ciencias, por ahora, nos han causado poco daño, cada una avanzando en su camino, ignorante de las otras. Pero llegará un día en que todas esas piezas dispersas se unan, y cuando lo hagan, el horror que conoceremos nos arrastrará hacia la locura. Nos enfrentaremos a una verdad tan cruel, tan despiadada, que la única salida será la locura, o la huida hacia una nueva era de tinieblas, donde el conocimiento quede sellado para siempre. Los teósofos, aquellos que hablan en susurros sobre lo que está más allá de nuestro entendimiento, han vislumbrado la enorme oscuridad cósmica que habita en las estrellas. Los filósofos han hablado de horrores en sus textos, camuflándolos con dulces palabras de consuelo. Pero no son ellos quienes poseen la visión más aterradora. No son ellos quienes se han asomado a lo prohibido. Esa visión, esa abominación, vino a mí de un modo tan accidental como fatal. Una reconstrucción extraña que emergió de las sombras, formada por recortes de un periódico antiguo y las notas de un profesor ya muerto. Algo que nunca debí haber desenterrado. Todo comenzó en el invierno de 1926. Mi tío abuelo, George Gammel Angel, profesor de filología semítica, murió de una manera tan rara y desconcertante que nadie pudo entenderla. A sus 92 años, era una autoridad respetada en su campo, pero su muerte fue un enigma. Mientras regresaba de Newport, se derrumbó en la calle, empujado por un hombre extraño, un marinero que surgió de las sombras, como una sombra que se disfraza de carne. Nadie vio nada. El golpe fue tan súbito, tan insignificante, y sin embargo, su vida terminó. Los médicos, incapaces de hallar la causa, dijeron que su corazón había fallado debido a la subida de la colina. ¿Qué explicación tan simple para una muerte tan extraña? En ese momento, acepté el dictamen, aunque algo en mi interior me susurraba que no era cierto. Algo no encajaba. Después de su muerte, como heredero, me vi obligado a revisar sus pertenencias. Fue allí, en su caja secreta, donde descubrí lo que no debía haber visto. La llave, que no apareció hasta que busqué entre sus cosas más personales, me condujo a un descubrimiento que cambió mi vida. Dentro de esa caja, encontré un bajorrelieve de arcilla, grotesco, perturbador. Un objeto que parecía haber sido tallado por alguien que había perdido la razón. Junto a él, había notas desordenadas, incoherentes, como un torbellino de locura que no podía entender. ¿Qué había pasado en los últimos años de su vida para que guardara tal cosa? Aquel hallazgo deshizo mi cordura. Si mi tío había creído en algo tan insano, ¿qué tipo de monstruosidad había descubierto? Decidí buscar al escultor detrás de esa obra retorcida, buscando respuestas que, temía, me llevarían al borde de la locura. El bajorrelieve era una tosca pieza rectangular de algo más de 2 centímetros de grosor y con una superficie de unos 13 por 15, de origen evidentemente moderno.
Por el contrario, su diseño distaba mucho de resultar moderno en lo que se refiere al tema y a lo sugerido por la obra, ya que, aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y descabellados, no suelen servir para reproducir la enigmática regularidad que se esconde tras la escritura prehistórica. Y ciertamente, el grueso de aquellos diseños parecía ser algún tipo de escritura. Sin embargo, y a pesar de estar muy familiarizado con los papeles y colecciones de mi tío, la memoria me fallaba al intentar identificar a qué tipo pertenecía, o incluso al intentar recordar alguna pista de la más remota afinidad de aquella con otras escrituras. Sobre esos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, un símbolo que lo representase, o una forma que solo una imaginación enfermiza podría llegar a concebir. No estaría traicionando al espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella, de forma simultánea, las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano. Una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella lo que resultaba más espantoso. Detrás de la figura quedaba insinuado un ciclópeo trasfondo arquitectónico. Los escritos que acompañaban a aquella rareza, dejando a un lado un montón de recortes de prensa, habían sido escritos hace poco de la mano del profesor Angel, y no había pretensión literaria alguna en su estilo. Lo que parecía ser el documento principal se titulaba Culto de Culu, en caracteres trazados concienzudamente para evitar una lectura equivocada de una palabra tan inaudita. El manuscrito estaba dividido en dos secciones, estando titulada la primera, 1925. Los sueños y trabajos sobre los sueños de H.A. Wilcox, 7 Thomas Saint, Providence, Rhode Island. Y el segundo, narración del inspector John R. Legrasse, 121 Bienville Saint, Nueva Orleans. Lentrías, 1908 AASMTG, notas sobre los mismos y sobre el relato del profesor Webb. El resto de los papeles manuscritos eran notas breves, algunas de ellas acerca de extraños sueños de personas diversas, y otras menciones de libros y revistas teosóficos, particularmente el Atlantis y el continente perdido de Lemuria de W. Scott Elliot. El resto eran comentarios acerca de longevas sociedades secretas y cultos secretos, con referencias a varios pasajes de fuentes mitológicas y antropológicas, como puedan ser la rama de oro de Fraser y la brujería en la Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes aludían a extrañas enfermedades mentales y a una ola de locura o demencia colectiva que tuvo lugar en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal daba cuenta de un suceso bastante peculiar. Parece ser que el 1 de marzo de 1925, un hombre moreno y delgado, de aspecto neurótico y excitado, se presentó en casa del profesor Angel llevando el singular bajorrelieve, todavía húmedo y fresco. En su tarjeta de visita aparecía el nombre Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo reconoció como el Benjamín de una excelente familia que le resultaba conocida. En los últimos tiempos, el joven Wilcox había estado estudiando escultura en la Escuela de Diseño de Rhode Island y viviendo solo en el edificio Fleur de Lis, cercano a dicha institución. Wilcox era un joven precoz de genio reconocido, pero de una gran excentricidad, y ya desde la niñez había entusiasmado a gente con las extrañas historias y sueños que tenía por costumbre relatar.
Decía de sí mismo que era psíquicamente hipersensible, pero la gente formal de aquella antigua ciudad comercial le tomaba simplemente por un tipo rarito. Al no mezclarse demasiado con sus compañeros de estudio, se apartó gradualmente de la vida social, y en aquel momento solo se relacionaba con un grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, en su celo conservacionista, lo dejó por imposible. Con motivo de la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, el escultor pidió bruscamente la ayuda de mi tío para que, dados sus conocimientos arqueológicos, identificara los jeroglíficos del bajorrelieve. Habló de una manera tan distraída y afectada, y que indicaba tal presunción, que anulaba cualquier simpatía que pudiera sentirse por él. Mi tío le contestó con cierta brusquedad, ya que la notable frescura de la tablilla implicaba parentesco con cualquier cosa, excepto con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío hasta el punto de recordarla y anotarla al pie de la letra, estuvo caracterizada por un matiz fantásticamente poético que debió marcar sin duda toda la conversación y que, tal y como he podido comprobar más tarde, resultaba muy propio de él. Lo que dijo fue: «Claro que es nueva. La hice la pasada noche en un sueño que tuve sobre extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la ensoñadora Tiro, la contemplativa Esfinge o la misma Babilonia cercada de jardines». Fue entonces cuando comenzó su inconexo relato, que de repente avivó un recuerdo aletargado de mi tío y se ganó su fervoroso interés. La noche anterior había tenido lugar un leve terremoto, el de mayor intensidad de los últimos años en Nueva Inglaterra, y la imaginación del joven Wilcox había resultado fuertemente afectada. Al irse a dormir tuvo un sueño sin precedentes sobre ciclópeas ciudades de titánicos sillares de piedra y monolitos que alcanzaban el cielo, chorreando todo el conjunto légamo de color verde y anunciando un horror latente. Los muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde algún punto bajo el suelo le llegó una voz que no era tal. Una sensación caótica que tan solo la imaginación podría transliterar en sonido, cosa que intentó hacer por medio de un revoltijo casi impronunciable de letras: Cthulhuftang. Este caos de palabras, este jeroglífico incomprensible, fue lo que provocó que el profesor recordase algo que lo había estado atormentando, algo que lo confundía cada vez más. Con una insistencia casi frenética, interrogó al escultor, estudiando con atención obsesiva el bajorrelieve que éste trabajaba, cuando, en un estado de frío paralizante, vestido solo con su pijama, despertó de golpe. La sorpresa que lo invadió al ver lo que había estado haciendo era profunda, algo que no podía comprender. Mi tío, como comentó Wilcox más tarde, culpaba a su edad por la tardanza en reconocer esos extraños jeroglíficos, esos símbolos que lo desconcertaban. Pero muchas de las preguntas que le hizo parecieron completamente fuera de lugar para el escultor. Especialmente cuando el profesor comenzó a hacerle conexiones entre Wilcox y sectas oscuras, organizaciones misteriosas que él no entendía. Wilcox no podía comprender por qué insistían tanto en la idea de que perteneciera a alguna secta pagana o arcana. Los ofrecimientos de silencio como promesas secretas para admitir su pertenencia a una sociedad oculta lo desconcertaron. Cuando el profesor se dio cuenta de que Wilcox no sabía nada de cultos o secretos ancestrales, su actitud cambió. Él asedió con más preguntas, pidiéndole informes sobre sus sueños. Y fue entonces cuando todo comenzó a tomar una forma aún más inquietante. Después de la primera entrevista, el manuscrito anotó que las visitas del joven al profesor fueron diarias. En cada una de esas visitas, Wilcox relataba detalles
cada vez más escalofriantes de los fragmentos de sueños que le perseguían. Siempre era lo mismo. Visiones aterradoras de un paisaje gigantesco, desolado, compuesto de piedras oscuras que goteaban, mientras una voz o una presencia subterránea pronunciaba palabras incomprensibles, como si el mismo aire estuviera impregnado de algo que no se podía nombrar, pero sí sentir en lo más profundo. Dos palabras que se repetían una y otra vez en esos relatos: Cthulhu y Errelie. El 23 de marzo, según las notas del manuscrito, Wilcox desapareció de repente. Las investigaciones que se hicieron en su alojamiento indicaron que había sido víctima de una fiebre extraña, una fiebre que lo había llevado a la casa de su familia en Waterman Street. Durante la noche, su gritar aterrador despertó a varios otros artistas que compartían la residencia. Desde esa noche, el joven había alternado entre estados de inconsciencia y delirios. Mi tío, alarmado, llamó de inmediato a la familia de Wilcox, y desde ese momento se volcó en el caso con una obsesión inquietante, buscando respuestas que no llegaban. Cada vez que llamaba al doctor Tobey, el médico de Wilcox, algo en las palabras del doctor lo estremecía. El doctor hablaba de cosas extrañas que Wilcox mencionaba en sus delirios. No solo repetía las mismas imágenes de sus sueños, sino que mencionaba algo mucho más terrible: una gigantesca criatura, algo de kilómetros de altura que se movía, caminaba o se arrastraba pesadamente. Nunca fue capaz de describirla por completo, pero las pocas palabras que se le escapaban a Wilcox y que el doctor repetía tembloroso hicieron que el profesor estuviera convencido de que esa bestia sin nombre era exactamente la misma que Wilcox había intentado representar en el bajorrelieve, la misma monstruosidad que se manifestaba en sus pesadillas. El doctor, aterrorizado, dejó claro que cualquier mención de esta criatura sumía al joven en un letargo profundo, como si su mente se viera absorbida por algo indescriptible. A pesar de que su temperatura corporal no estaba tan elevada como la de una fiebre común, algo en su estado indicaba que no era solo una enfermedad física lo que lo dominaba, sino una condición mucho más grave, más allá de lo entendible. El 2 de abril, algo extraño ocurrió. De forma tan abrupta como había aparecido, la fiebre de Wilcox desapareció. Se sentó en la cama, atónito, como si despertara de un sueño, sin recordar absolutamente nada de lo ocurrido entre la noche del 22 de marzo y ese momento. La confusión en sus ojos era palpable. El doctor lo dio de alta y tras unos días, Wilcox regresó a su alojamiento. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no mostró más interés por los extraños sueños que lo atormentaban. Todo parecía haberse desvanecido. El profesor Angel, que había estado tan pendiente del joven, dejó de tomar nota de sus pesadillas, pues las explicaciones que Wilcox daba eran cada vez más irrelevantes, como si todo estuviera perdiendo sentido. Pero aquí es donde el caso se torna aún más perturbador. Mi tío, como siempre, no dejó de investigar, y fue entonces cuando encontró algo que lo heló por completo. Había otras personas, otras almas que, en ese mismo periodo, habían vivido experiencias extrañas y pesadillas inexplicables, como si el mismo mal que atormentaba a Wilcox se hubiera extendido, tocando a otras personas sin que lo supieran. Las notas del profesor documentaron respuestas de amigos, conocidos y hasta extraños, que en su mayoría se mantenían escépticos, pero había algo en sus respuestas que sembraba la duda. Durante el mismo periodo en que Wilcox había estado delirando, también hubo personas que experimentaron extrañas visiones, sensaciones indescriptibles,
como si estuvieran presenciando algo más allá de la realidad, algo que jamás deberían haber visto. Cada testimonio que mi tío recogió aumentaba la sensación de peligro inminente, como si estuviéramos al borde de algo terrible, algo que aún no podíamos comprender, pero que estaba ahí, acechando, esperando a revelarse por completo. Fue de los artistas y poetas de quienes llegaron las respuestas más perturbadoras, y sé, con certeza, que se hubiera desatado el pánico entre ellos si hubieran comparado sus notas. Al ver lo que se estaba revelando y sin tener las cartas originales, empecé a sospechar que el recopilador había manipulado las preguntas, o peor aún, había redactado la correspondencia de una forma que confirmara lo que él, en secreto, ya deseaba creer. Fue entonces cuando entendí que Wilcox, de alguna forma, había estado al tanto de ciertos secretos oscuros que mi tío guardaba, secretos que él había usado en su beneficio. Lo que estaba surgiendo no era solo una historia inquietante, era la confirmación de que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. Desde el 28 de febrero hasta el 2 de abril, una gran parte de esos artistas, poetas y pensadores habían tenido sueños extraños, visiones incomprensibles. Los relatos de aquellos sueños se intensificaban, volviéndose más aterradores conforme avanzaba el delirio de Wilcox. Más de una cuarta parte de los que reportaron experiencias hablaban de haber tenido visiones y escuchado sonidos que no se parecían a nada conocido. Algunos describieron una sensación de terror frente a una criatura gigantesca e indescriptible que parecía aparecer al final de sus sueños, acechándolos, observándolos. Uno de los casos más escalofriantes fue el de un arquitecto famoso, con inclinaciones hacia lo oculto, que perdió la razón el mismo día en que Wilcox sufrió su ataque. El hombre murió meses después, gritando, implorando, diciendo que lo salvaran de un ser que había escapado del infierno mismo. Si mi tío hubiera identificado a estos sujetos por su nombre, hubiera intentado investigar más a fondo, pero con los números de referencia solo pude rastrear a algunos de ellos. Y lo que encontré me heló la sangre. Lo que informaron confirmaba que algo mucho más oscuro estaba en marcha. Frecuentemente me pregunto si los demás sujetos que entrevistó mi tío sentirían la misma confusión aterradora que estos pocos. Es mejor que nunca lo sepan. Los recortes de prensa, como ya he mencionado, aludían a casos de pánico, manía y comportamientos extraños que ocurrieron durante ese mismo periodo. Mi tío debió haber contratado una agencia para recopilar esos fragmentos, pues la cantidad era impresionante. Provenían de fuentes muy diversas, de todo el mundo. Uno de ellos hablaba de un suicidio en Londres, donde una persona que dormía sola saltó por una ventana tras emitir un grito espantoso. Otro, una carta incoherente enviada al director de un periódico sudamericano, donde un fanático predecía un futuro catastrófico tras haber tenido ciertas visiones. En California, una colonia de teósofos se vistió de blanco en preparación para un evento glorioso que jamás sucedió, y en la India se informaba de disturbios graves protagonizados por los nativos a finales de marzo. En Haití, los ritos vudú se multiplicaban como nunca antes, mientras que en África circulaban rumores extraños y presagios oscuros. En Filipinas, las autoridades americanas enfrentaban agitación entre varias tribus, y en Nueva York, la policía no podía contener a multitudes aterradoras en la noche del 22 al 23 de marzo. En Irlanda, los rumores absurdos y las leyendas se desbordaban, mientras que en París, el pintor Ardois Bonneau exhibía su blasfemo Paisaje onírico en el Salón de Primavera de 1926. Las alteraciones en los manicomios fueron tan graves
que solo un milagro habría evitado que la comunidad médica llegara a conclusiones escalofriantes sobre los paralelismos entre estos eventos. Los recortes seguían llegando, y aún hoy no puedo comprender cómo pude haber ignorado con tanta frialdad esa evidencia tan perturbadora. Pero para entonces ya estaba convencido. Wilcox sabía más de lo que decía. Sabía lo que mi tío había estado investigando y estaba jugando con fuego. Algo oscuro, antiguo y peligroso estaba al acecho, y la línea entre la locura y la realidad comenzaba a desdibujarse de manera inquietante. Aquellos viejos temas que habían hecho que el sueño del escultor y su bajorrelieve resultaran tan fundamentales para mi tío eran el centro de la segunda mitad de su largo manuscrito. El profesor Angel, en algún momento, había contemplado en silencio y estudiado sin éxito el diabólico perfil de esa monstruosidad sin nombre que emergía de unos jeroglíficos olvidados, y había escuchado las aterradoras sílabas que solo podían ser traducidas de forma aproximada como algo parecido a Cthulhu. Esa conexión, tan espantosa e inquietante, era tan poderosa que no sorprende que el profesor presionara al joven Wilcox con sus preguntas y exigencias de información. Este encuentro había ocurrido en 1908, hace ya 17 años, durante una reunión de la Sociedad Americana de Arqueología en San Luis. El profesor Angel, por su renombre, había jugado un papel destacado y pronto fue uno de los primeros en ser abordado por los profanos que, aprovechando el evento, se acercaron a él con la esperanza de recibir respuestas a sus inquietantes preguntas. El líder de estos desconocidos, que rápidamente se convirtió en el centro de atención, era un hombre de mediana edad y aspecto común que había viajado desde Nueva Orleans en busca de información imposible de obtener en otras partes. Su nombre era John Raymond Legrasse, un inspector de policía. Traía consigo el oscuro motivo de su visita, una grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima estatua de piedra cuyo origen ni él mismo podía descifrar. Nadie podría pensar que el inspector Legrasse tuviera algún interés genuino en la arqueología. En realidad, su búsqueda de respuestas venía de un impulso puramente profesional. La estatuilla, un ídolo, fetiche o lo que fuera, había sido confiscada meses antes en los pantanos del sur de Nueva Orleans, durante una redada contra los asistentes a una misteriosa celebración vudú. Los ritos eran tan extraños y aterradores que la policía no pudo evitar sentirse ante algo mucho más oscuro y desconocido que cualquier culto africano vudú. Nada se sabía sobre su origen, salvo las historias absurdas y perturbadoras que los detenidos, bajo presión, contaron. Fue esta desesperación la que impulsó al inspector Legrasse a buscar cualquier pista sobre las antiguas tradiciones que pudiera ayudarle a comprender ese símbolo siniestro y tal vez rastrear la fuente del culto. El inspector Legrasse no estaba preparado para el alboroto que causaría su testimonio. Tan pronto como los científicos presentes vieron la estatuilla, todos quedaron atrapados en un estado de agitación nerviosa, como si algo incontrolable hubiera despertado en ellos. La figura, de tan peculiar forma y tan remota antigüedad, parecía sugerir una perspectiva ancestral y oculta, un eco de algo más allá de la comprensión humana. Nadie podía identificar su origen, ni su forma, ni la sustancia misma de la piedra con la que estaba hecha. Aquella figura, transmitiendo una sensación de horror palpable, tenía entre 18 y 20 centímetros de altura y estaba tallada con una destreza que solo podría haber sido ejecutada por manos que conocían secretos antiguos, oscuros.
Representaba una criatura de apariencia vagamente humana, pero con una cabeza similar a la de un pulpo, cuyo rostro estaba formado por tentáculos que se retorcían con una maldad insondable. Su cuerpo, cubierto por escamas que parecían pulsar con vida, y sus garras, largas y deformadas, daban la sensación de estar listas para desgarrar la realidad misma. La criatura, que estaba sentada en una postura agazapada, parecía observarlos, como si supiera que su presencia significaba una amenaza aún mayor. El pedestal sobre el que se alzaba estaba cubierto de inscripciones indescifrables, símbolos que parecían pulsar y vibrar con un conocimiento que jamás podría ser comprendido. La forma de las alas que se extendían detrás de la figura tocaba el pedestal en sus extremos, mientras las garras se aferraban a él con una fuerza sobrehumana.